Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 4 al versículo 6. Como está escrito en el libro de Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Dice el versículo 6: y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Aleluya. Hay un espíritu que en estos tiempos se está moviendo en contra del propósito y en contra del movimiento de Dios en la tierra, y es el espíritu de estupor. Yo digo que es un espíritu de encantamiento. Es un espíritu que ha adormecido y está adormeciendo al pueblo de Dios, por lo cual muchos no tienen poder de reacción. Diga alguien: poder de reacción. Y ese poder de reacción es el poder de entender y discernir el tiempo de Dios y las estrategias y las obras que Satanás desde el infierno ha enviado contra la iglesia en las naciones. El espíritu de estupor es un espíritu que cautiva, que trae cautividad, que ata la sensibilidad del espíritu en la iglesia, que opaca la visión, trae mantos de oscuridad para que no veamos, pero también trae sordera para que no oigamos. Y la Biblia dice: el que tenga oídos, está hablando de los oídos del espíritu, oiga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a la iglesia. Creo, como profeta de Dios, y lo podemos reconocer a la luz de la palabra, que estamos viviendo tiempos de juicios, que estamos en tiempos donde se está cumpliendo de una manera acelerada la profecía bíblica, lo que hablaron los profetas en la antigüedad, lo que habló el profeta de profetas, Cristo, cuando dijo que oiríamos de guerras, de rumores de guerras, que habrían pestes y hambres en las naciones, que nación se levantaría contra nación, reino contra reino, y dice la palabra que la maldad se aumentaría. Estamos viviendo tiempos altamente peligrosos, donde los hijos se levantan contra los padres y los padres contra los hijos, donde estamos mirando que la moral está decayendo, donde se están levantando leyes a nivel de los gobiernos de las naciones que están directamente afrentando los principios de la familia y los principios del reino. Hoy a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Y sabe cuál es el problema más serio que hay? El problema más serio que hay en la tierra no es lo que está pasando en la tierra, sino lo que está pasando dentro de la iglesia de Jesucristo. Porque a la iglesia de Jesucristo la estableció Dios como la sal de la tierra. O sea, la estableció Dios para que preservara la tierra y a sus habitantes. Pero la sal se está volviendo insípida, porque hay una enfermedad espiritual. Y como profeta le vengo a decir que la enfermedad espiritual que está sufriendo en muchos lugares el pueblo de Dios es una crisis de identidad. Una crisis de identidad. ¿Qué es una crisis de identidad? Es el desconocimiento de nuestras raíces. En estos días el Señor me habló a través de un sueño. Los sueños y las visiones son de este tiempo.
Los sueños y las visiones le pertenecen a la generación de este tiempo. Los sueños y las visiones proféticas le pertenecen a los ungidos de este tiempo. Y en ese sueño el Señor me hablaba de las raíces. ¿Cuántos creen que estamos en tiempo de cosecha? Estamos en un tiempo altamente de cosecha. Pero también estamos en un tiempo donde la crisis de identidad ha desenfocado la verdadera visión en los hijos de Dios. Y cuando Dios me habló a través de este sueño, he venido entendiendo que la iglesia debe enfocar su visión y volver a su principio. Y estoy hablando de lo que registra la Biblia en el libro de Hechos. Cuando la palabra dice que 120, eso dice la Biblia, registra la Escritura, estaban unánimes, reunidos en un lugar con un solo propósito. Ellos estaban esperando una promesa que se les había sido dada. Y dice que de un momento a otro, en medio de la reunión, irrumpió Dios a través de su Espíritu. Y entonces dice que vino como un estruendo, como un viento recio y llenó la casa. Y escrito está que 120 fueron llenos del Espíritu y hablaban en diferentes lenguas, según el Espíritu daba a cada uno para que hablase estas lenguas. ¿Sabe? El Pentecostés, siendo una fiesta de cosecha, el Pentecostés significa también el tiempo de la mayor gracia y del mayor derramamiento del Espíritu de Dios en nuestros tiempos. Satanás ha hecho un trabajo fuerte en contra de la iglesia, y es cegarla y ensordecerla a través de un espíritu de estupor, de encantamiento, para que no conozca su tiempo. Debemos levantarnos en ese espíritu que tenía la tribu de Isaacar. La Biblia dice que ellos eran entendidos en los tiempos. Hay gente que está hablando de crisis, hay gente que está hablando de escasez, hay gente que está hablando de situaciones que está viviendo o está viendo en su entorno. Pero la iglesia no está entendiendo la voz profética de Dios, que la está llamando a un despertar espiritual para que vea el movimiento de Dios en la tierra. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando en la tierra abunda el pecado, escrito está que sobreabundará la gracia. Porque el pueblo oye con oídos sordos y percibe con corazón pesado. Y es tiempo, iglesia, que reconozcamos nuestras raíces. No somos un pueblo más en la tierra. Somos el pueblo que puede operar en las dimensiones del reino para traer respuestas a la sociedad en nuestros días. En usted y yo está el potencial de Dios, los recursos del reino, la sobrenaturalidad del reino. Los milagros nos pertenecen, las señales nos pertenecen, la obra del Espíritu nos pertenece. Somos embajadores del reino. Esto lo entendieron los primeros discípulos. Ellos no hablaban solamente de un reino, ellos lo impartían, lo manifestaban. Y eso es lo que se ha perdido hoy. La iglesia está enferma. La iglesia está como aquella mujer que llegó a Jesús sin identidad, porque cuando la sirofenicia se acerca a Jesús, ella vino mendigando un favor que Jesús dijo que le pertenecía a los hijos. Pero cuando no entendemos nuestras raíces, nos desenfocamos y entonces nos volvemos mendigos. Buscamos de una u otra manera solucionar nuestros problemas sin Dios, porque no entendemos quiénes somos. Y Dios está llamando a la iglesia a un despertar espiritual. Dios está llamando a la iglesia a entrar en los ríos del Espíritu. Dios está llamando a la iglesia a encontrarse nuevamente con Dios en el aposento alto, que habla de oración, que habla de ayuno, pero también habla de consagración. Porque hay un fenómeno hoy en día en que hay gente que está orando, en que hay gente que está ayunando, pero hay gente que no está entendiendo que sin santidad nadie verá al Señor.
Y hay mucho cristianismo hoy almático. Le voy a explicar esto. Hay mucho cristianismo hoy almático en el mundo. ¿Qué es un cristianismo almático? Es lo que registra Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, disensiones, herejía, maledicencia y todo lo que habita dentro del ser caído, el hombre natural. Voy a decir algo porque el Espíritu me dice que lo diga. A veces vienen cosas a mi mente cuando estoy predicando y si el Rey me dice, me toca hablarlo. Pero en este día estaba en un pueblo, en estos días atrás estaba en un pueblo y el Espíritu Santo me dijo esto que me estremece hasta este momento. Y me dijo, la mayoría de cristianos de este pueblo está muerto. Créanme, mi hermano, que cuando el Espíritu me habló esto, y como así, Señor, esta es tu voz. ¿Tú me estás hablando que la mayoría de cristianos de este pueblo donde estoy está muerto? Me dijo, sí. Le dije, ¿y por qué, Señor? ¿Cómo así? Explícame. Porque todo el que anda en la carne está muerto, y eso es bíblico. Dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa si tienen títulos o no. No importa si son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cantantes en los coros de la iglesia. No importa, escúcheme bien, si operan en el don, porque le voy a decir algo, iglesia, para que entienda. Hay muchos operando en el don, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pero hay gente que no opera en la santidad porque están desconectados del Espíritu y viven en la carne. Son gente que Dios respalda lo que les entregó, porque dice el Señor, aunque el hombre sea infiel, yo soy fiel. Dios respalda la obra que ellos hacen, pero no aprueba la vida que ellos viven. Porque el don y los milagros hablan de Dios, pero el fruto habla de quiénes somos en Dios. Por eso también dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Dice la Biblia que los que viven en el fruto de Dios están libres de la ley, porque la ley del Espíritu los gobierna. Lo que les estoy hablando, mi amada iglesia, es una voz que está hablando en este tiempo, esta generación. Es la voz del llamamiento profético de Dios a una reconciliación con Dios. Porque hay muchos que oraban, que ayunaban, que vigilaban, que amaban, que servían, que adoraban en espíritu y en verdad, y ya no lo están haciendo. Hay muchos ministros que dejaron de servir a Dios para servir a su carne. Hay muchos que dejaron de servir a Dios por amor y ahora lo sirven por interés. Hay muchos que ya no van a un lugar si no se les llena ciertos requisitos para que vayan y digan lo que Dios está diciendo. Se han apartado de la verdad. Están haciendo las cosas fuera del orden espiritual. Se han posicionado en un lugar que no les corresponde. Porque aquí el Rey se llama Jesucristo. Y la Biblia aquí dice, vos que clamas en el desierto, preparad el camino al Señor. Aleluya. Hay un llamamiento a una reforma espiritual. Escúcheme usted que me oye, y usted que me va a oír en las naciones, escuche la palabra. La Biblia dice que hay una voz que clama en el desierto. Es la voz del Espíritu profético de Dios, representado en Juan en esta palabra, pero ahora está representado en el llamamiento y en el ministerio profético que Dios está levantando. Un ministerio profético que sin contaminación, que está jalando a la iglesia a su nueva dimensión de gloria, pero a su posición, y que la está jalando a sus raíces una vez más. Porque la iglesia no nació de una reunión cualquiera. La iglesia nació de una búsqueda profunda, de un despertar profundo, de un anhelo profundo por la presencia de Dios. Y cuando vino el Espíritu de Dios, se levantó una generación poderosa que marcó las naciones, que marcó los tiempos y las generaciones hasta el día de hoy.
Aleluya. Y en ese mismo lugar donde Dios me hablaba de que la mayoría de cristianos estaban muertos, Dios me hablaba de líderes que se suben al altar con pecado en sus corazones. De líderes que estando casados en su corazón desean a la hermana que se sienta al lado. Eso está pasando en las iglesias o en las congregaciones. Eso está pasando en muchos lugares. Hay un desenfoque de lo que realmente Dios nos llamó a hacer en la tierra. Escúcheme bien. Le hablo a este pueblo por el Espíritu de Dios, Ciénaga Magdalena, y le hablo a Colombia, a las naciones de la tierra. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de escuchar la voz profética verdadera de Dios. Porque hay muchos profetas que ya no hablan lo que el Espíritu quiere. Porque se venden por una ofrenda. Se venden para que ellos sean honrados y reconocidos. Porque no quieren, escúchenme bien, persecución. Porque el que habla la verdad recibe persecución. Pero bienaventurado el que es perseguido, menospreciado. Dice Mateo 6, capítulo 5, versículo 12. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. ¿Sabe? Nosotros queremos vivir sin persecución. Nosotros queremos vivir cómodamente. No importa si el mundo se está yendo para el infierno. Pero ya es tiempo de desacomodarnos y vivir una vida realmente alineada con Dios, porque el Cristo de la gloria viene pronto y Dios necesita una iglesia que abra camino como Juan y muestre la senda por donde es que debe caminar. Hoy en día el reino lo convirtieron en material. Hoy en día se habla más de casas, se habla más de carros, se habla más de becas, se habla más de riquezas naturales que las riquezas sobrenaturales, eternas y permanentes del reino. La Biblia dice y está escrito: donde esté tu corazón está tu tesoro. Y muchos están amontonando riquezas en la tierra, pero no están haciendo obras dignas de arrepentimiento para tener riquezas eternas en el reino. Y el evangelio lo han convertido solo en algo material, cuando el reino de Dios, Cristo dijo, no es de esta tierra. Los carros, las casas no hablan nada, ni el número de gente que se congregue en una reunión cristiana habla nada. Lo que habla es el Espíritu de Dios en un creyente que está viviendo para agradar a su Señor. Y un gran número de creyentes, yo lo diría entre comillas, en la tierra está desenfocado. Y si Cristo viene, son multitudes de evangélicos que se van a quedar aquí en la tierra porque no están con vestiduras blancas. La Biblia dice que sin mancha y sin arruga es la iglesia que Cristo viene a buscar. Aleluya. ¿Sabe qué? Yo veo un fenómeno llevándolo a la revelación del Espíritu con Juan. Y es que a Juan, por causa de hablar la verdad, le cortaron la cabeza. Pero ¿sabe qué entiendo? Que era necesario que la cabeza de Juan fuera quitada para que entonces la cabeza del cuerpo de la iglesia fuera puesta, que es Cristo. ¿De qué me está hablando? ¿De qué quiere hablar el Señor aquí? De que necesitamos rendir nuestro yo, rendir nuestra carne, rendir nuestras emociones, rendir nuestros sueños, rendir todo lo que está minando nuestro corazón, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, despojarnos de ese peso de la carne para que entonces gobierne la cabeza principal del cuerpo, que es Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh gloria a Dios, que Dios levante esa generación para ese tiempo, esa generación profética, esa generación de relevo, esa generación de poder que tanto está haciendo falta en las iglesias, en la congregación, en las ciudades de esta tierra y en los pueblos. Porque la voz profética de Dios va a hablar. Yo le voy a decir algo, mi amada iglesia. Cuando la sal viene a la herida, duele. Y Dios está levantando una generación profética que tiene sal, la verdadera palabra. Y el Señor está tocando la herida
de su pueblo. Pero hay muchos que no quieren la sal y la sacuden, porque quieren vivir de acuerdo a como ellos piensan y creen. Pero lo maravilloso es que cuando usted permite que la sal penetre la herida, ella la va a sanar. Dice la Biblia que había una ciudad llamada Jericó, y allí llegó con el manto profético, la doble unción del espíritu, el profeta Eliseo, un hombre señalado para esa generación. Y dice la Biblia que Jericó era una ciudad bien posicionada, pero las aguas eran malas y la tierra era estéril. Todo lo que es estéril no produce ningún fruto, y hay mucho cristiano estéril que no está produciendo nada. Y a ese cristianismo el Señor lo va a vomitar. La Biblia dice: por cuanto ni eres frío, por cuanto ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y Dios está a punto de vomitar a una generación que ni es fría ni es tibia, que o está aquí o está allá, no es caliente. Dios necesita gente ardiendo en el fuego de Dios. Y yo vengo a hablarle de una generación de fuego que Dios va a levantar en estos tiempos. Dice la Biblia que Eliseo llegó a donde nacían las aguas, y dice la palabra que él mandó a traer una vasija nueva representando la generación que Dios va a levantar en este tiempo, y dijo: echen en ella sal, representando la palabra que está no adornada para que la gente siga durmiendo con el espíritu de estupor, sino una palabra vivificada en el corazón, purificada en el corazón del ministro, que le ha tocado pagar un precio por esa palabra, que le ha tocado pagar tiempo de oración, de guerra, de persecución, y esa palabra está sazonada en el reino, y no es una palabra adulterada, es una palabra llena de la gloria de Dios. No es una palabra más, no es levadura de la carne, es la levadura, es la palabra del Espíritu. Escuche, eso es la sal. Y dice que yendo a los manantiales de las aguas, echó la sal y dijo: así ha dicho Jehová, estas aguas son sanas, y quedaron sanas hasta el día de hoy. Registra la palabra en Segunda de Reyes capítulo 2. ¿Qué quiere decir hoy esta palabra? Proféticamente hablando, que Dios está llegando a las raíces, Dios necesita arrancar las raíces, hermano, que están ahí impregnadas en lo más profundo de nuestro corazón, y quitar de raíz la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la altivez, la indiferencia, la tradición evangélica en la que muchos están viviendo. Escuche, porque si usted es un cristiano, usted tiene que experimentar lo que dice la Biblia: y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que menos se está viendo en la iglesia. Hoy hay muchos profetas, evangelistas, ministros que se paran al altar secos, con un conocimiento que se les ha sido dado, pero sin una experiencia profunda en el Espíritu con la palabra que predican. Y yo he entendido que lo que tú no vives, lo que tú no practicas, te deja sin derecho de hacer la obra de Dios, porque le estamos brindando a un pueblo puro pasto seco, palabra que aunque suena bonita y es la palabra de Dios, no tiene posición, no tiene base. ¿Cómo así, profeta? Sí, porque una palabra que tiene posición y que tiene base en su vida es una palabra que usted ha pagado el precio por ella. La Biblia dice: mis palabras son espíritu y son vida a los que la hallan. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te habla, te va a probar con esa palabra, y si tú vives esa palabra, Dios te va a confirmar en la palabra, y por lo tanto vas a tener autoridad en la palabra para ministrarle a la tierra. Hoy hay un evangelio que no sé de dónde salió, que no es el evangelio que predicó Pablo, que no es el evangelio que predicó Juan, que no es el evangelio que predicó Felipe. Cuando dice la Biblia en Hechos capítulo 8 que Felipe llega a Samaria y había una multitud desenfocada, cautiva por el diablo, dice que oían a un mago, a un brujo, y estaban relacionando lo que este brujo hacía y lo relacionaban con el gran poder de Dios. Escuche, así está aquí en este pueblo mucha gente. Así está en las naciones mucha gente, dándole la gloria a Dios a lo que no es Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque falta un hombre, una mujer de Dios que pague el precio, que salga de un desierto,
donde Dios lo envía a ministrar, y luego entra un pueblo encantado, un pueblo envuelto en un estupor, un pueblo envuelto en una religión como andan muchas congregaciones, y llega el Espíritu de Dios a través de Felipe y dice: escúcheme bien, alguien que diga conmigo esta palabra. Y la gente oía atentamente, diga y veía, diga oía y veía. Escuche, ¿sabe qué oían y veían? La palabra y la confirmación de la palabra. Porque muchos endemoniados eran libres, porque muchos enfermos eran sanos, porque paralíticos se levantaban, porque endemoniados eran libres. Y entonces la gente se maravillaba y decía: este sí es el poder de Dios. Y se convirtieron de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero porque había un hombre que representa la generación de fuego, la generación del relevo, la generación de los Eliseos de este tiempo, que se tiene que colocar en la dimensión del recurso del reino de Dios. Esto no es religión, hermano. Esto no es religión. Alguien que le dé gloria a Dios. Esto no es religión. Alguien que le dé gloria a Dios. Esto no es religión. Esto es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, 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 porque es poder de Dios. Ay, santo, hay que buscar a Dios y a su poder. David decía: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Esto no es asunto de hombre, esto no es asunto de que un pastor, de que un profeta, de que un ministro le va a solucionar el problema. Muchos corren a eventos, muchos van a congresos, muchos van a lugares donde se establecen propósitos en Dios. De pronto viene alguien ungido, y gloria a Dios por eso, porque hay algunas reuniones secas donde nadie debería ir a asistir allí, porque el que va a estar ahí no tiene nada para dar. Pero hay lugares, gloria a Dios, donde llegan hombres en vestido, mujeres en vestidas de poder a ministrar una palabra. Pero te voy a decir, eso es solamente un toque del Espíritu. A ti te corresponde salir de allí con el impulso de Dios y entrar en un tiempo de búsqueda profunda con Dios y tener un encuentro personal con Dios. El hombre de Dios no tiene la respuesta. El hombre de Dios tiene la palabra, tiene el diseño. La respuesta la tiene Dios, con hombres y mujeres que entran en el altar para encontrarse con Él. Aleluya. Y Dios me muestra que en este pueblo hay mucha gente seca. Estoy hablando de Ciénaga Magdalena, porque Dios me dijo: no te voy a enviar solo por ese pueblo, donde vas a estar predicando. Te voy a hablar por la región y por las naciones de la tierra, que tienen que despertar. Hermano, esto no es cuestión de convocatoria solamente. Esto es cuestión de un arrepentimiento y de un convertimiento a Dios. Porque Dios le habló a algunos ministros en un pueblo y les dijo: arrepiéntense, búsquenme, antes que el espíritu de muerte y desgracia venga, porque está rodeando este pueblo. Dios atiende, hermano. Y no vayan a buscar a Dios en la desgracia, viendo un familiar herido, muerto, viendo el desastre, y ahí sí la gente va a correr a buscar, hubiendo podido evitar eso, porque Dios está hablando a tiempo. Conviértete, arrepiéntete, búscame de verdad. Deja de perder tiempo, deja de ver tantas novelas y tanta cosa inmunda, y conviértete de corazón, iglesia, que yo te voy a restaurar, que yo te voy a prosperar. A mí no me diga que la situación está mala. A mí lo que usted me tiene que decir es que Dios te está abriendo los ojos y el corazón, la mente, y está diciendo: siervo, no importa la situación, yo sigo siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Mis recursos no son de este mundo. Oh, Shabbat. Escuchaba a alguien decir que ellos están reuniendo en un lugar y están yendo a las iglesias para decirles que hay que volver al orden. Y yo les decía: ¿cuál orden? No, a organizar las cosas, porque la iglesia se está quedando vacía, las congregaciones. Y yo les decía: ¿cuál orden? A volver a ordenar la casa, a estructurar la casa. Pero ahí yo no escuché nada del Espíritu, y yo entiendo por la palabra que lo que hay que volver es a la raíz.
países. ¿Cuál reunión más, hermano? La reunión que necesita la iglesia es una reunión con el Espíritu de Dios, es una reunión con el aceite, para que el aceite deje de estar quieto en la casa y empiece a fluir y a llenar la vacía a las personas que necesitan el propósito de Dios, porque alrededor suyo hay gente muriéndose, hay gente a punto de ir para el infierno, hay gente atada por hechicería, por brujería, por pactos, por maldiciones, hay gente que el diablo se la está tragando entera y la iglesia no ve ni escucha nada porque está sin vida en su espíritu. Pero ¿sabe cuál es el problema? Gloria a Dios que aquí no. Pero muchos lugares no quieren la sal, no quieren que un profeta real de Dios les hable, pero están dejando llegar los profetas que el Señor me ha hablado. Hay de ellos y no arrepienten, que vienen a hablarle a la iglesia que todo está bien, cuando no está bien. Que vienen a hablarle a la iglesia que sigamos así, que Dios no va a prosperar. ¿Cuál prosperar, hermano? Maldición es la que está llegando, porque el pecado de la iglesia. Pero si se convierte, Dios sí va a levantar su mano. Y a la iglesia le están profetizando lo bonito. Y la iglesia no quiere palabra dura o palabra del reino, porque la palabra del reino es una sola. Y la iglesia está acomodada, viviendo de una rutina, hermano. Salga de la rutina. Dios no es rutina, Dios es gloria. Dice la palabra, iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Veremos a Dios en Sion, aleluya. Cara a cara lo veremos. Es triste lo que está viviendo la iglesia, pero gloria a Dios porque el Señor trajo la medicina. Vos que claman en el desierto, preparar el camino al Señor. ¿Cómo lo prepara? Búsquelo, hermano, de corazón. Deje, hermano, de estar pensando en sus hijos, en su esposo, en su esposa, en todo lo que le rodea. Métase a buscar con todo su corazón a Dios, y Dios hará lo que tiene que hacer con su esposo, lo que tiene que hacer con sus hijos, lo que tiene que hacer con su economía. Déjele a Dios el problema. Métase con Dios en el Espíritu. Mire, yo llegué a mi casa, hermano, Dios me dijo predicar el reino, porque mi pueblo vive aquí enterrado, aquí, pensando en casas y carros y en becas, y todas las oraciones y los ayunos es pidiendo a Dios que haga lo que Él ya hizo en la cruz. Pero no hay oración ni ayuno, es poca la oración y el ayuno que se está haciendo en las congregaciones y en las casas, hermano, que se debe hacer buscando que Dios nos transforme y nos cambie, porque muchas veces el problema no es el hijo, el esposo, la situación de la economía. Muchas veces el problema es la dureza del corazón de un pueblo que no vive realmente para Dios. Y la iglesia no está marcando la diferencia, y los cristianos y el mundo somos lo mismo. Los del mundo están amargados y los cristianos también están amargados. Los del mundo hablan crisis y la iglesia habla crisis. El mundo habla enfermedad y la iglesia está peor de enferma. Entonces, ¿cuál es el Dios que tenemos, hermano? Falta poder, falta autoridad, falta sacrificio, falta vida en la palabra, falta circuncidarnos a Dios. Dios quiere que quitemos el prepucio. Renuncie, hermano, a todo sentimentalismo de la tierra. Niéguese a su carne, entregue a todo lo que le está produciendo afán y cansancio en la vida, y métase con Dios, que Dios lo levantará como testimonio para esta generación. Dios no ha cambiado. Si usted dejó de ver el poder, despiértese, porque se durmió. Desde el día que me convertí hasta hoy, yo no dejo de ver milagros. Dios no tiene problemas. Yo llegué a mi casa y estaba hablando del reino, y encontré que la nevera se dañó. Yo dije, Padre, tremendo, porque estaba hablando de que, hermano, hasta Dios no necesita, Dios no tiene problemas con el dinero. Isaías 55 dice que los sedientos, los que tienen hambre y sed de Dios, que vengan a las aguas, que compremos sin dinero. Yo dije, Señor, yo estoy hablando de lo sobrenatural. Mi esposa había salido y dije, esta nevera tiene días desconectada porque se dañó, pero hay un ángel que ya la arregló. Y yo agarré, hermanos, nuevamente conecté la nevera y hasta ahorita está funcionando. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene problemas con la naturaleza aquí. Dios es sobrenatural. Dios no tiene problemas con el dinero. Dios no tiene problemas con lo que el diablo está poniendo en el corazón allá de los gobiernos. El problema está en que la iglesia no entra en los niveles de autoridad y gobierno y se sale de esta tierra para circuncidarse realmente a Dios y ver que el Dios que vive tiene todo el propósito y el poder. Me llamaron en estos días por un amigo que conozco,
creo que salió por las noticias, por ir a defender a su hermano, que es un joven doctor que le estaban robando el celular, le dispararon. Y este muchacho quedó lesionado grave de un pulmón. Y le pedí a Dios que se glorificara, hermano. ¿Cuántos creen que la oración del justo puede mucho? Y me llamaron para testificar que había sido un milagro, que ese muchacho no se murió. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando hay un hombre y una mujer comprometida en el reino está listo con su obra para dar testimonio del Dios viviente al cual Él sirve, al cual Él ama, al cual, aleluya, Él honra. Pero estamos viviendo un tiempo donde el espíritu de estupor y de encantamiento está gobernando. La gente no tiene vida para hablarle a otro del Señor. Y si le hablan del evangelio, hablan de un evangelio muerto que no existe. Pero Dios va a revolucionar a alguien aquí. Dios va a revolucionar a alguien en las naciones para que, como el profeta Juan, muestren el camino, abran el camino para que pase la gloria de ese reino que Cristo vive. Y sus milagros, sus señales y su provisión sobrenatural sea conocida. ¿Sabe por qué nosotros no hacemos lo que el Señor quiere? En el ámbito espiritual, siendo lo ha mandado, en el ámbito económico, en el ámbito ministerial, es porque todavía tenemos el ojo y el corazón puesto aquí. Entonces miramos el recurso, miramos lo que hay en el bolsillo y dependemos de lo que entre aquí, del bolsillo nuestro, mas no del bolsillo del reino, donde Él dice: mía es la plata y mío es el oro, pídeme y te daré por herencia a las naciones y los confines de la tierra por heredad. Esto no es cuento del diablo, esto no es cuento del sistema, esto es cuento de alguien que se meta en el reino y jale el tesoro del reino y traiga la sobreabundancia aquí a la tierra y diga: que están los tesoros de Dios. Apláudalo si quieres. Porque el Dios que multiplica en el desierto está aquí para multiplicar todo en cualquiera de tus desiertos. Pero tienes que alabarlo y glorificarlo de verdad. Yo dije que la palabra que venía era fuerte. Porque yo veo que el pueblo está a punto de morirse. Escuchen, de morirse, está durmiendo, pero está a punto de morirse. El diablo está como cuando está herido el toro y está a punto de enviar la lanza o la espada con la que la atraviesa el torero para dejar a una gran parte del pueblo de Dios muerto. Pero todavía hay tiempo para despertar. Reciba la palabra y empezar a ver la gloria. Empezar a ver la gloria. En estos días se murió un familiar de este servidor. Eso me hizo meditar mucho lo raro que es la muerte. Hace casi 2 meses estuve con él haciendo una diligencia. Años atrás, 3, 4 años, le diagnosticaron una enfermedad en la sangre, como unos coágulos que se presentan en la sangre. Y le prohibieron tomar, fumar y manejar. Se bajaba del taxi y se subía a la buseta. Fumaba y tomaba. Se enfermó de un momento a otro con una pequeña herida que se hizo en el dedo. Le dolió la pierna, se le empezó a colocar negra, lo llevaron al hospital, se la iban a cortar toda la pierna, no había más, se le murió la pierna, se agravó y a las 2:30 de la mañana murió este familiar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que hace ya tiempo su sangre se le contaminó. No sabe que está circulando la muerte, pero quieren seguir fumando, quieren seguir manejando el taxi, la buseta, quieren seguir viviendo a su manera, es a lo que me refiero. No quieren escuchar la voz del médico del cielo que le está diciendo: alerta. Duró 2 días, hermano, y el que hace 2 meses caminó conmigo y hablamos, hoy está muerto. Así está la iglesia, en una crisis y no se está dando cuenta que va rumbo a la muerte. El Señor me dijo: muchos, si se mueren, porque hay un espíritu derramador de sangre y hay muchas cosas que están pasando aquí. Viendo la iglesia no ve y oyendo la iglesia no oye, porque usted no necesita ni leer la Biblia para ver lo que está pasando. Siente en el televisor lo que está pasando en Colombia, en la nación, y lo que viene, que es peor. Y la iglesia sigue lo mismo, muerta, y tiene que resucitar. Yo vengo en el poder de resurrección a hablarle a alguien, a decirle que es tiempo de que salga de todo entierro de muerte
muerte espiritual, que es tiempo de convocatoria, que es tiempo de encontrarnos con la presencia del Señor. Dios le mandó a decir a un pueblo, a unos pastores, convoquen la iglesia a ayuno y oración, pero no a la tradición en la que ellos viven. El sábado vienen, oran 2 horas de ayuno, eso es todo. No, en sus casas, hermano, convoque si usted mismo ayuno y oración. Dígale al Señor, despiértame de madrugada, ya no he vuelto a orar como oraba antes. Váyase para un lugar, tenga un retiro con Dios. No espere que su pastor le diga que el sábado hay ayuno. Métase usted, dígale al Señor, me necesitas en ayuno, en vigilia. Despiértame, ruégale al Rey, que es el que tiene el poder para levantarte y tener un encuentro personal con Dios. Yo hace poco tuve en una finca en una ciudad de Colombia y me encerré y dije, Señor, voy a aprovechar este lugar. Me declaro en vigilia y empecé a buscar a Dios. Por ahí alguien después al otro día me dijo, hermano, usted llega aquí y no habla con uno, usted se encierra a dormir. Yo le dije, a dormir. ¿Usted sabe qué estaba haciendo yo encerrado? No dijo nada. Pero yo estaba en vigilia. Yo tengo hambre de Dios, hermano. Y mientras venía en el avión a Barranquilla, el Señor me dejó en la ventana. Hacía tiempo no estaba en la ventana. Me empezó a mostrar las nubes. Me recordó como yo por primera vez cuando subí un avión me deleitaba viendo las nubes. Me empezó a hablar. Todo el camino era llorando, hermano. El Espíritu Santo tocando mi vida, mostrándome, diciéndome, cuando tú vas a la finca, a ti te da alegría y tú quieres buscarme. Y ese Señor, yo el Señor te voy a entregar tu finca propia para que nadie te diga qué vas a hacer o qué no vas a hacer, porque yo sé que tú quieres buscarme. Hay gente que le gusta ir a pasear una finca y están con todo el mundo, con la familia, con el papá, con la mamá, con el tío, con el pastor. Eso está bien, pero con Dios nada, hermano. Eso es lo que está mal. No hay pasión, no hay fuego, no hay deseo por Dios. Y Dios me habló de muchas cosas mientras viajaba. Todo el vuelo fue llorando. Es tiempo de volver a sentir a Dios. Ministros que están secos y ya no sienten a Dios y están dándole al pueblo pasto seco porque no tienen nada de Dios para darle al pueblo de Dios. Y Dios los hace responsables. La Biblia dice, ay del que hace la obra indolentemente. O sea, mediocremente. Hay que volvernos a Dios. Ay de los pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, que hoy hacen lo que les da la gana. No tienen intimidad para saber qué es lo que Dios quiere hacer con su casa, qué es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Y yo le hablo a los que se paran en este altar. Dios me dice, búsquenme, 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 y yo los dimensionaré en mi gloria para que le den al pueblo, y yo los honraré por buscarme. La cuestión no es que hay crisis, la cuestión no es que hay escasez, la cuestión no es que hay pobreza, la cuestión no es que hay enfermedad, la cuestión es que no hemos entendido de dónde hemos caído y quiénes somos, y que hay que volver a las raíces del reino, porque Dios sobrenaturalmente nos va a bendecir. Y yo le decía, Señor, y finca, y carro, y casa, ¿cuál casa quiere? Me decía el Señor cuando venía en el avión. Y le dije, Señor, ¿y cómo? Y dijo, usted no se preocupe. En pocas palabras, ¿a usted qué le importa? Deje que yo se la voy a dar. Yo sabré cómo, pero yo la voy a entregar. ¿Sabe por qué también me dijo el Señor? Le hablo el corazón. Porque hace poco yo le decía, Señor, te entrego la casa, el carro, lo que tú me has dicho. Yo te necesito a ti, Señor, porque sé que muchos se están perdiendo a un ministro por amar las cosas de esta tierra. Y el Señor me decía, por cuanto me han entregado esto, te voy a dar eso y mucho más. Yo no sé si usted lo cree. Y si le digo otra cosa que le digo, no se lo digo porque pronto se enferma. Y es lo que me dijo cuando yo iba bajando, que tiene que ver con riquezas materiales. Se va a cumplir la palabra, al impío Dios lo va a poner a darnos. Pero hay gente que esté metida hasta los huesos con Dios. Ya no más las reuniones que estamos viviendo, hermano. Yo hoy soy responsable delante de ustedes, delante de esta generación y delante de todo aquel que va a escuchar este audio en las naciones. Soy responsable porque si usted no atiende al llamado y un día se pierde, Dios a mí no va a echar la culpa, porque dice que si hablamos lo que Él quiere que hablemos y si decimos lo que Él quiere que digamos, entonces seremos libres de la sangre del pueblo. Pero hay muchos que cuando el Señor lo llame, les va a pedir por no hablar lo que Dios le mandó a hacer, les va a pedir la sangre de la madre de esas almas. Eso lo dice la Biblia. Hay de la atalaya que viendo el mal y no habla.
Hermano, yo no vine a congraciarme con ninguno de ustedes, ni con el pastor. Yo vine a decirle que es tiempo de gloria. Póngase de pie, que es tiempo de victoria, que es tiempo de venir a Dios, que es tiempo de honra. Esta iglesia no es cualquier iglesia. Está la iglesia de Cristo, está la iglesia del Cordero, está la iglesia de poder. Hermano de Dios, despiértese, pídale perdón a Dios. A ver, hermano, empiece al menos a pedirle perdón a Dios. Usted sabe que no está bien, usted sabe que necesita algo de Dios, usted sabe que usted se ha convertido en un mendigo que ha estado buscando la oración del pastor, porque usted no tiene fuerza ni para orar por usted. Pero Dios te dice: ven al altar, mi iglesia, ven a mi presencia, mi iglesia, búscame en mi iglesia, porque te voy a dar el poder, te voy a dar la autoridad, te voy a dar el gobierno, te voy a dar las señales, te voy a dar la provisión, te voy a dar el gozo, te voy a dar la alegría, te voy a dar la santidad mía, por causa de que tú entras en mi presencia. Vuelve a mi pacto, iglesia, dice el Señor. Levante sus manos. Papile a mi hermano que toca el teclado un momento acá. Pase la persona que dice: hoy vamos a ser serios, que dice: yo necesito, de verdad, yo no estoy bien. Vamos a ver el primer valiente que dice: yo necesito, yo realmente necesito. Voy a contar hasta 3 y si no pasa nadie termino acá. Porque yo sé que en las naciones alguien ya está siendo quebrantado, alguien ya está llorando, alguien está recibiendo milagros. Pase aquí al altar. Usted no va a hacer un compromiso con un hombre, ni con el pastor, es contigo, mi hermano. A usted no lo va a salvar el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol, el maestro. Escúcheme, un día a muchos padres y a muchos padres Dios les va a pedir cuenta por sus hijos, porque fueron cristianos, pero cristianos de banca, cristianos perdidos en el mundo. Y les va a decir: sus hijos se perdieron porque usted nunca tuvo realmente un encuentro conmigo. Porque yo entiendo que Dios es fiel. Dios ha dicho: aleluya, cree tú y serás salvo, tú y tu casa. Pero el que cree se aparta, el que cree vive, el que cree entiende la voz del que clama en el desierto, que es el Espíritu de Dios y viene a la reforma. Yo siento que hay más gente que necesita pasar acá. Hermano, usted sabe si está frío o no está frío. Aproveche esta hora, porque usted no sabe si Dios mandará a otro profeta igual. Sandalaba, o Dios volverá a hablarle. Yo no sé, Dios lo sabe, pero yo sí sé que hay un tiempo ahora. Es ahora, para que no llore mañana. ¿Sabe qué necesita este pueblo? No necesita más tratados en las calles diciendo: Cristo te ama. Necesita gente llena del amor de Dios. Necesita gente llena del poder de Dios, que diga: así te dice el Señor. Gente que vaya al alcalde, a la gobernación, donde esté el gobierno, y le hable de parte de Dios. Gente que diga: si no te arrepientes, Dios va a meter su mano, y al otro día Dios mete su mano, y entonces la gente empieza a ser sacudida y decir: verdaderamente aquí hay alguien que tiene poder, que hable de parte de Dios. Que la gente entre en el temor de Dios. Pero nunca un pueblo va a entrar en el temor de Dios, una ciudad va a entrar en el temor de Dios, una nación va a entrar en el temor de Dios, si la iglesia no entra primeramente en ese temor. Hermano, la gente está mirando a ver qué hace la guerrilla, qué hace el gobierno, y si firman o no firman. Y la gente, aún cristiana, pelea, aún ministros con eso, pero pocos se están metiendo en la brecha, porque esto no es cuestión de hombres, esto es cuestión de una iglesia que clama, que se santifica, para que Dios sobrenaturalmente caiga en este país y transforme esta nación. Levante sus manos, empiece a pedirle perdón a Dios de corazón. Usted sabe si tiene vida de oración, cuántos meses tiene el Evangelio, cuántos años de conocer la palabra. Sigue siendo la misma iracunda, sigue siendo el mismo mentiroso, sigue lleno de orgullo, vanagloria, habla y chismea de la vecina, del pastor. Mire lo que le estoy diciendo, porque eso es lo que está viviendo un gran número de cristianos en el mundo. Aún ministros llenos de envidia, de amargura, de resentimiento, aún profetas vendidos, hipócritas son delante de Dios. Y a eso los invitan a las conferencias y a los congresos. Y el Dios del cielo le va a pedir cuentas un día a los ministros, por ni siquiera pedir a Dios para que Dios sea el que diga a quién van a invitar a ese congreso. Porque hoy en día escogen a hombres que hablan bonito, que tienen corbata, que tienen fama, pero no se sabe si es un sinvergüenza que viene a contaminar la iglesia. Y yo estoy viendo en este pueblo que eso pasa. Pero cuando hay un verdadero hombre y una verdadera mujer, no lo quieren. Ay, bienaventurado, que siento la presencia de Dios. El que esté oyendo esta palabra hoy la reciba. Aquí está el Señor. Señor, te pedimos perdón. Yo reconozco que soy parte de una iglesia indiferente, pecadora, maldiciente.
aborrecedora de lo bueno en este tiempo, que tú estás amando entrañablemente y que tu espíritu me mostró en un sueño que está envuelta en la idolatría, idolatrando hombres, idolatrando cosas terrenales, pero que necesita poder de resurrección. Levanta esta generación que me está oyendo y despiértanos a la verdadera dimensión de los hijos del reino, Padre. Porque las naciones no necesitan más palabras, las naciones te necesitan a ti, hombres como Juan que abran camino, que lleven la palabra que es, para que tú puedas pasar y ministrar. Ahí está, veo un fuego que está cayendo, veo como remolinos de fuego, como una tormenta de fuego. Abacaba, Shatarama, Kayama, Sabaya, Shema, Kira. Dios visita naciones, Dios visita pueblos en esta hora. Ika, Samaya, Kei, bebe. Hay gente que está abriendo la boca en el Espíritu y está bebiendo porque el Espíritu está inyectándoles vida. Hay gente que veo que se levanta de las tumbas, de los cementerios donde están espiritualmente, y se levantan para invocar el nombre de Jehová. Y ahí está cayendo un poder de milagro, está cayendo un poder de milagro. Recibe ese órgano nuevo. Si eres sordo, sé libre ahora de tu sordera. Ceguera se va, problemas de riñones, pulmones, hígados. Ahora hay un poder creativo. Dios está manifestando un poder creativo. Levántate de tu silla de ruedas donde está. Y tu muerto resucita en el nombre de Jesús. Ahí está, y está ocurriendo. Te vas de esta casa. Que tienes embrujada esa mujer, te vas. ¡Ya! ¡Kiko! ¡Sara! Aquí ha llegado el Rey. Espíritu de liberación. Se libre. Tormento, espíritu de suicidio, espíritu de homicidio, espíritu de muerte, espíritu de agonía, espíritu de cautividad. ¡Suelta esta generación! Ahí está. Hay liberación, hay poder, hay gloria. Ahí, fuego. Este es el reino. Esto es lo que Cristo quiere. Esto es lo que Cristo quiere que busque la iglesia. Volvamos al Pentecostés, volvamos a las raíces, volvamos al reino, volvamos a las señales, volvamos a los prodigios, volvamos a los milagros. Volvámonos a Él. Hoy sana. Quintaroma y elevasco. Ay, esos ovarios Dios los acaba de sanar. Una mujer con un tumor, se acaba de ir el tumor. Y llama rojo, cuando Él está, cuando su gloria está, cuando hay presencia, cuando hay consagración, cuando hay oración sincera, cuando hay arrepentimiento, cuando sujetamos esta carne, cuando morimos al yo, Él se entrona y Él se manifiesta. Esto es lo que necesita la iglesia de las naciones y los hombres y mujeres de Dios en este tiempo. Veo cantidad de pastores que van a entrar en crisis terribles. Algunos van a dejar el ministerio. Escuché lo que voy a decir, es muy serio. Otros se van a ir para la desgracia del mundo. ¿Saben por qué? Porque prefieren vivir en su carne que buscar la gloria. Pero también veo a una generación que Dios va a visitar. Ahí está. Levante su mano. Se empezó a mover algo fuerte. Hay alguien aquí que va a despertar en lenguas nuevas. Abra su boca, que la oración no es una oración ahí, penitenciaria, de donde salimos. No, la oración es una oración de fuego con el Espíritu. Allá va, está cayendo el Pentecostés. Hay gente que ni puede abrir la boca, Estamos tan adormecidos, tan atormentados, tan y ay, llama, ay, santo, está cayendo un fuego en las naciones, aleluya, poder de resurrección, muertos, oigan que al Dios viviente y levántense de sus tumbas. Está soplando un viento sobre los huesos secos, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, gracias.